Siente la certeza, sueños en movimiento. Tú eres la estrella, brillas sin pausa, llegas a la meta. Mueve, 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 sueños en movimiento. Tú eres la estrella. Y estamos aquí como cada lunes poniendo los sueños en movimiento. Y hoy me acompaña una gran amiga a la que le tengo muchísimo aprecio y la conozco ya desde hace unos cuantos años. De hecho, lo comentábamos fuera de cámara. Y tiene muchas cosas lindas que a mí me gustaría que les comparta, porque su historia va a ser de esas historias que yo sé que va a inspirar a muchos. Me acompaña María Antonieta Cardoso. Lo que pasa es que nadie la conoce como María Antonieta Cardoso, sino todos le decimos de cariño Anto. Así que, Anto, bienvenida. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por querer compartir tu historia. Gracias a ti por la invitación. Quiero comenzar preguntándole a Anto, ¿quién es Anto? Bueno, mi nombre es María Antonieta, venezolana, mamá de 2 niños. Soy contador público de profesión, pero eso lo dejé en Venezuela, creo que enmarcado cuando me vine aquí a Estados Unidos. Ahorita, bueno, hay que enfocarse en uno. Creo que soy mujer trabajando todos los días en colocarme de prioridad, trabajando en cuidarme yo para poder dar lo mejor para mis niños. Entonces soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy emprendedora. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Anto yo la conocí precisamente como emprendedora, aunque nos conocimos emprendiendo en otras cosas y sí, que formó parte quizás del proceso, ¿no? De ser inmigrante. Sí. Correcto. Entonces, Anto, a mí me gustaría que tú me empieces a contar cómo fueron tus pasos cuando tú llegaste a este país. Bueno, llegué ya hace 10 años, ahorita en febrero cumplí 10 años ya aquí en Orlando. De verdad, cuando decidí venirme, no tenían en mente como qué hacer aquí. Mi pensamiento siempre fue dedicarme a Sebastián. Mis 2 niños tienen autismo, en ese momento solamente tenía Sebastián, no tenía ni 1 año del diagnóstico, entonces empezar en un país nuevo con un niño recién diagnosticado, en el que yo no entendía muy bien el autismo. Estaba aprendiendo un poquito en Venezuela cuando me tocó venirme y aquí me tocó empezar de cero en todo el sentido de la palabra, tanto con el autismo, por decirlo así, un hogar nuevo, trabajo nuevo, eran muchas cosas y yo decidí enfocarme en Sebastián. Entonces era quedarme en casa con él, empezar a averiguar aquí todo lo que es terapias, escuelas, tratamientos, y mi esposo era el que salía a trabajar. Como todo, ya después paso a paso uno va, o por lo menos yo fui haciendo de aquí de Orlando como que mi hogar, ya uno va echando raíces y ya con el tiempo decidí empezar a estudiar. Estudié para Health Coach para poder hacer algo que a mí me gustaba, pero al mismo tiempo tener el tiempo para seguir con Sebastián y después con Luis Daniel en casa. Entonces sí fue un proceso bastante largo, puede ser que bastante doloroso, porque me tocó dejar como eso que yo siempre tuve en mente allá en Venezuela, de repente ser una profesional, trabajar en una super empresa, lo que uno tiene en mente, o sea, era como que iba a ser mamá, pero me iba a dedicar a mí, a mi trabajo, y con el diagnóstico de Sebastián todo eso cambió completamente. Entonces fue como desaprender para volver a aprender, volver a organizarme, y aquí crecimos no solamente como inmigrantes, sino como papás, porque nos hicimos fuerte, derribar, no sé, creencias que traíamos, y sí fue un proceso bastante como que largo y un poquito doloroso, pero que agradecemos ahorita inmensamente. Yo creo que ahí me gustaría detenerme un momento contigo en esa parte. El tratar de mejorar toda esa circunstancia o toda esa condición es lo que te lleva a estudiar la parte de nutrición, entiendo por lo que me estás contando. Bueno, la realidad siempre me gustó nutrición, siempre estuve muy enfocada en la alimentación por otras razones, que era siempre el peso, siempre buscando el peso ideal, entonces siempre me llamó la atención la nutrición. En su momento me decidí por contaduría, y como siempre tuve esa espinita,
con el diagnóstico sí me tocó aprender un poco más lo importante que es nutrir nuestro cuerpo para estar fuertes, para estar sano, y de ahí salió la idea de estudiar varios años después, porque yo empecé a estudiar en el 2020 más o menos, o sea, ya teníamos casi 5 años aquí. Wow. ¿Tu niño se llevan cuánto de diferencia? 7. 7 años. 7 años. O sea, que después de 7 años volver a comenzar, Comenzar. pero ya con un cierto conocimiento. Sí, no, es volver a comenzar. Completamente. Anto, de esa parte, de ese proceso que tú viviste, de ese aprendizaje, ¿cómo fue el tener que estar mamá a tiempo completo y al mismo tiempo estudiando? Porque mucha gente dice, ay, pero es que yo con los hijos chiquitos no puedo hacer nada. Bueno, ahí ya no estaba Luis Daniel solamente pequeño, porque como te digo, pasó mucho tiempo desde que nosotros llegamos a organizarme con Sebastián, con las escuelas, con sus terapias, aprender mucho de eso. Ya cuando me sentí como un poquito más fuerte con ese tema, fue que decidí empezar a estudiar, y ya Sebastián estaba en la escuela, la organización. O sea, yo sabía que, y todavía, el tiempo que tengo es en la mañana, antes para estudiar y ahora para mis asesorías y todo, es el horario que yo sé que ya cuando los niños salen de la escuela me tengo que dedicar al 100 a ellos. No es fácil, pero sí nos organizamos y nos enfocamos un poquito en lo que queremos, por lo menos dedicarnos 1 hora, hora y media. Yo trataba de hacer mis clases y hacer mis exámenes cuando ellos estaban en la escuela. Hoy Luis Daniel dormía siesta. Te digo eso porque mucha gente primero se paralizan. Creo que es uno de los primeros síntomas. Que la gente se paralice porque tiene los niños pequeños, o porque, como tú decías, los niños tienen algún tipo de condición y quizás no saben cómo manejarlo en el momento. Entonces, esa parte de prepararte, yo creo que ya ahí es a nivel como mental, ¿no? Sí, porque en mi caso, como tú dices, cuando los niños adicional tienen alguna condición, hablo por mí y bueno, con muchas seguidoras que lo he hablado también, a veces nos sentimos como un poquito culpables, enfocarnos en otra cosa más allá de ellos y de las necesidades que ellos tengan. Entonces sí es un trabajo interno y un trabajo de uno como mujer, tomar la decisión de hacer algo por nosotras, y como yo siempre digo en mis redes sociales, si no estamos bien nosotras no podemos dar el 100 para los niños, y hacer algo de verdad que nos gusta, que nos motiva, que nos dan como que esas ganas diarias es importante. Sí, yo quería que explicaras un poquito esto, porque este mensaje lo quiero más como dirigir a las mamás, porque las mamás se enfocan siempre en lo que no pueden hacer o en lo que ellas creen que no pueden hacer. Sí. Y tú eres un reflejo de lo que sí se puede hacer y de sí, cómo lo pueden hacer. Sí, eso también lo tenemos que trabajar, es muchas creencias o muchas limitantes que nosotras mismas nos colocamos, y nosotros como seres humanos que siempre nos enfocamos en lo que no se puede, en lo que no hemos logrado, en lo que no tenemos, en vez de agradecer y enfocarnos en lo que sí podemos en el momento y trabajar con lo que tenemos, con el tiempo que podamos, pero siempre esforzándonos y aprendiendo diariamente. Cuando ya tú tienes esta certificación, ¿qué incluye? Háblame ahora un poquito de esta otra parte profesional, de pasar de contadora, señores, ahora ser esa parte de nutrición. Es un cambio, pero yo quiero que seas tú la que me diga cómo hiciste esa transición y además, ¿qué es lo que haces ahora? La certificación de Health Coach, yo me enfoco mucho en la salud y el bienestar integral. La nutrición es un pilar para estar sanos, pero me gusta ver el panorama completo. Nutrición, movimiento, estrés, cómo estás durmiendo, hablar mucho con las personas de que a veces cositas pequeñas que nos pasan día a día las damos por sentado y no nos damos cuenta de lo que eso está influyendo en nuestra salud. Entonces, después de que yo me recibí esa certificación, empecé a hacer programas grupales en donde me gusta hablarles mucho del cambio que se hace de hábitos, pero el resultado o lo que ellas quieren ver se siente primero. Primero es desde adentro cómo te estás sintiendo, con más energía, tu digestión, cómo estás durmiendo, y después sí se empiezan a ver reflejados esos cambios que todas queremos, que de repente es el peso, cómo nos vemos, cómo nos queda la ropa, pero mis asesorías van más enfocadas en cómo nos sentimos.
y sobre todo nosotras las mamás que podemos estar cansadas diariamente y no nos tomamos el tiempo para sentarnos a comer o regalarnos 30 minutos para caminar o sentarnos a pensar, de verdad, ¿por qué no estamos durmiendo bien? O sea, son muchas cosas. No, me gusta que lo enfoques porque es eso. Yo pienso que parte del cambio también mucho depende de la mentalidad y cómo lo afrontas, ¿no? Para poder continuar y seguir adelante. Me dices que entonces haces asesorías. Sí. Pero yo siempre te identifico, y es lo que yo tengo en mi cabeza, por esa parte nutricional. Y sé que también ahora tienes un nuevo proyecto porque tú no paras. Entonces, cuéntame un poquito esa parte de que me comentabas de la masa madre, cómo es la alimentación. Sí, ya por hace dónde un van. año estamos vendiendo pan de masa madre. A raíz de que me certifiqué y de muchas cosas que he aprendido, también por la condición de mis niños, se nos prendió el foquito de la masa madre porque yo consumo muchos productos fermentados. Los productos fermentados nos ayudan mucho con nuestra microbiota para que esté saludable, y si nuestro intestino está sano, vamos a estar saludables y en bienestar. Entonces empecemos por lo que comemos para que nos ayude a sanar desde adentro. Los productos fermentados como el kimchi, la kombucha, el kefir nos ayudan muchísimo para eso si los consumimos diariamente. Y la masa madre. La masa madre es un proceso como todo, que necesita tiempo, dedicación y mucho amor. Nosotros ya hacíamos panes para nosotros, porque a mi niño mayor le encanta todo lo que es el bake. Entonces, cuando me dices nosotros, ¿a quién te refieres como nosotros? A mí, sí. Él de verdad, como te digo, a mi niño mayor le encanta el bake y él siempre tiene una receta en la cabeza. Entonces nosotros lo complacíamos, mi esposo más que todo, el que se metía con él a la cocina, seguía las instrucciones de él, hacían pan o lo que a Sebastián le provocara. Cuando yo le dije que intentáramos hacer la masa madre, él de verdad no lo dudó. Él empezó a alimentar la masa madre. Cuando ya nos creció, él empezó a hacer los panes. Y ya tenemos más o menos haciendo panes de masa madre 3 años. Duramos 2 años haciéndolo solo para nosotros. Se lo dábamos a nuestros amigos cercanos. Pero cuando yo vi que esa masa madre iba creciendo y creciendo, le dije, ¿por qué no lo ofrecemos? Sí, eso hay tanta gente que lo ayudar necesita. A muchas personas que de repente han dejado el pan porque les cae mal, porque se sienten inflamados, personas que sufren del azúcar y se han alejado de eso y les gusta una tostada, un sanduchito. Vamos a intentarlo. Y desde el día 1 de verdad que he sentido mucha receptividad. A nuestros clientes les encanta el pan, nos han recomendado y ya tenemos 1 año vendiéndolo. Ah, no, pero eso es fabuloso. Me acabas de mencionar algo clave, y es que tu hijo participa con ustedes también en inventar recetas, o le gusta. Háblame un poquito esa parte, porque yo creo que como padres ustedes siempre tienen que como que involucrarlos, ¿no? Sí, él fue como el que encendió esa curiosidad por todo lo que es el hornear, y que nos diéramos cuenta que sí se podían hacer las cosas bien, porque lo aprendimos en el camino, o sea, empíricamente, y es porque él ve puros programas de horneados de tortas, de panes, le encanta, y por eso fue que empezamos a hacerlo. Pero así ahorita, así muy involucrado, no, no está, ya como es más trabajo, más claro, otra ya cosa, ustedes lo agarraron a otro nivel. a otro nivel, exacto. Sí. No, pero me encanta que me digas eso, y sobre todo que aclaremos cómo ha sido esa parte de tener esa buena alimentación en cuanto a los niños, porque entiendo, por lo que yo he leído, que muchas madres se preocupan bastante con situaciones cuando tienen condición por la alimentación, y otras que simplemente no les hacen mucho caso. Sí, por eso mi pienso recomendación siempre es empezar nosotros como padres. Sí, nosotros como padres, que somos los que vamos al mercado, los que cocinamos, los que decidimos qué comer, nos alimentamos bien, es más fácil que ellos lo vean como una normalidad y ellos también se alimenten de esa forma. Entonces, no llevar a casa las cosas que sabemos que los perjudican tanto a ellos como a nosotros, tratar de comer lo más natural y lo más saludable. Por eso es importante que todos en casa comamos, si no es igual, lo más similar posible.
Bueno, Anto, de verdad que aquí nosotros nos da mucho tema que conversar, Sí. pero bueno, el espacio es corto y tenemos que ir resumiendo. Y a mí me gustaría que tú dieras como algunas recomendaciones o algunos consejos para estos inmigrantes que creen que porque están en otro país, que porque están atravesando quizás un momento incómodo, porque son momentos incómodos que uno vive durante el proceso de inmigrante, no pueden llegar a hacer grandes cosas como la que en tu caso estás haciendo. Estás brindándole a una comunidad asesoría para tener una mejor alimentación, para sentirse mejor. Estás haciendo cosas nutritivas y saludables que no todos tomamos en cuenta siempre, pero bueno, tratamos. Pero piensan que no es posible por el ritmo de vida, por la forma como se llevan el Sí, día a día. las cosas. Yo creo que hay que aprovechar esa incomodidad, porque de esa incomodidad y de ese miedo que sentimos es donde podemos agarrar fuerza para echar para adelante. No todo es de un día para otro. O sea, tenemos que hacer baby steps, como dicen, para poder lograr lo que nosotros queremos. Y es válido y está bien equivocarse, es válido y está bien caer, arrancar varias veces, porque eso es lo que nos hace humanos y lo que nos hace hacer mejor lo que venimos haciendo. Agarrarnos de ese miedo y que ese miedo de verdad sea la brújula para avanzar y seguir adelante. Gracias, Anto. De verdad que con esas palabras, bueno, no queda más que decirles, sino que, señores, pongan sus sueños en movimiento y que con la acción todo es posible, porque no dejemos las cosas nada más en un sueño. Pongámosle acción. Una vez más, gracias, Anto. Feliz de haberte tenido aquí en este espacio. Y bueno, aquí yo les voy a dejar todos sus consejos, así para que ustedes lo escuchen detenidamente y entiendan lo que pueden hacer. Y para que te ubiquen, Anto, por favor, por Instagram en antotips.24 y la página del pan de masa madre es Root and Soul. Listo, tomen nota. Nos vemos entonces el próximo lunes poniendo nuestros sueños nuevamente en movimiento. Gracias a todos, suscríbanse, denle like y compártanlo, que hay mucha gente necesitando escuchar estas historias inspiradoras. Siente la certeza, sueños en movimiento.